El apóstol Pedro, conocido también como Simón, es una de las figuras más influyentes del Nuevo Testamento. Su historia es una de transformación personal, pasando de ser un humilde pescador de Betsaida, Galilea, a convertirse en uno de los pilares fundamentales de la iglesia cristiana primitiva. La vida de Pedro es un reflejo de fe, lucha interna, redención y liderazgo. Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, quien era discípulo de Juan el Bautista. Cuando Andrés presentó a Pedro ante Jesús, este le dio el nombre de Cefas, que significa roca, indicando el papel crucial que desempeñaría en el futuro de la iglesia. A pesar de su formación como pescador, Pedro fue elegido por Jesús para una misión mucho más grande: ser un pescador de hombres. Un evento importante en su vida fue cuando Jesús le pidió que lanzara las redes al mar, a pesar de que no habían pescado nada durante toda la noche. Pedro obedeció, y la cantidad de peces que capturaron fue asombrosa. Este milagro marcó el inicio de su viaje como seguidor de Cristo. Aunque Pedro tenía un carácter fuerte y era líder natural entre los discípulos, también era un hombre lleno de dudas. Un claro ejemplo de esto fue cuando Jesús caminó sobre el agua hacia los discípulos en medio de una tormenta y Pedro pidió unirse a él. Caminó por un momento, pero al sentir el viento y las olas comenzó a hundirse. Jesús lo rescató y le enseñó una lección clave: la importancia de mantener la fe, incluso en las dificultades. Pedro fue un seguidor apasionado, pero también cometió errores, siendo el más conocido su negación de Jesús la noche en que fue arrestado. A pesar de haber declarado que nunca lo abandonaría, cuando fue confrontado, negó a Jesús 3 veces. Después de darse cuenta de lo que había hecho, salió y lloró amargamente, lo que muestra su profundo arrepentimiento. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús lo restauró, dándole la oportunidad de redimirse y asumiendo un papel clave en la difusión del cristianismo. Una de las responsabilidades más grandes que Jesús le dio a Pedro fue cuando lo declaró la roca sobre la cual edificaría su iglesia. En Mateo 16:18, Jesús le dice: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». A partir de entonces, Pedro fue visto como uno de los líderes principales de los discípulos, siempre dispuesto a asumir riesgos y a hablar en nombre de los demás. Su valentía y liderazgo natural lo llevaron a jugar un papel crucial en los primeros años del cristianismo. Después de la ascensión de Jesús, Pedro fue lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, lo que lo impulsó a predicar con una nueva fuerza y convicción. En ese día, alrededor de 3.000 personas se convirtieron al escuchar su mensaje. Este evento marcó el crecimiento explosivo de la iglesia primitiva. Pedro también fue un hombre de milagros. Sanó a un hombre cojo desde su nacimiento en la puerta del templo y resucitó a una mujer llamada Tabita en la ciudad de Jope. Estos milagros no solo validaron su autoridad como apóstol, sino que también demostraron el poder de Dios obrando a través de él. A medida que la fama de sus milagros crecía, más personas se acercaban a él con la esperanza de que incluso su sombra pudiera sanarlos. Además de sus milagros, Pedro jugó un papel importante en el Concilio de Jerusalén, un evento crucial en la historia de la Iglesia. Este concilio discutió una cuestión teológica importante: si los gentiles convertidos al cristianismo debían cumplir las leyes judías. Pedro, apoyado por Pablo, argumentó que no era necesario, destacando la apertura del cristianismo a todas las personas, sin importar su origen étnico. Pedro también es el autor de 2 epístolas en el Nuevo Testamento. En estas cartas, alentó a los cristianos a mantenerse firmes en la fe, a pesar de las persecuciones que enfrentaban. Subrayó la importancia de la esperanza en la resurrección de Jesús
y la necesidad de vivir vidas santas y ejemplares. También advirtió contra los falsos maestros y alentó a los creyentes a continuar creciendo espiritualmente. Al final de su vida, Pedro enfrentó su martirio en Roma. Según la tradición, fue crucificado bajo el mandato del emperador Nerón, pero pidió ser crucificado cabeza abajo, ya que no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor. Esta muestra final de humildad y devoción a Cristo es un testimonio de su transformación y compromiso con la fe. La vida de Pedro es un recordatorio de que, a pesar de nuestras fallas y debilidades, Dios puede usarnos para grandes propósitos si estamos dispuestos a seguirlo. Su historia de fe, arrepentimiento, redención y liderazgo continúa inspirando a creyentes en todo el mundo. Desde sus humildes comienzos como pescador hasta su papel como uno de los líderes más importantes de la Iglesia cristiana primitiva, Pedro nos enseña valiosas lecciones sobre la fe, la gracia y la importancia de ser fieles al llamado de Dios.